Bienvenidos, en esta ocasión les hablaremos sobre la Revolución Francesa. Este trabajo está realizado por el equipo Legal Force para la materia de Pensamiento Político y Teoría del Estado con la doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella. Primer semestre, Gestión 2022. Empezaremos con una pequeña introducción y una síntesis sobre la Revolución Francesa para que se pueda comprender mejor el tema. La Revolución Francesa surge en el siglo XVIII con los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta. Estos dos reyes eran bastante incompetentes y no les importaba la hambruna y la pobreza por la que pasaba su país. A razón de esto surge la Ilustración, que era un movimiento cultural donde la razón servía para entender y solucionar los problemas sociales. Los mayores expositores de la Ilustración son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. En la época de la Revolución Francesa existían tres clases sociales o tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo. Podemos llegar a la conclusión y a entender que Robespierre, un abogado, es el que incita a la Revolución Francesa. La revolución comienza oficialmente el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa tuvo una época de oscuridad, un año en el que se mató a más de 40.000 personas, entre ellas niños, mujeres, hombres, ancianos, en la guillotina. Este periodo se le llamó el Reinado del Terror. La Revolución Francesa finalmente termina cuando Napoleón Bonaparte decide dar un golpe de Estado y comienza otra etapa de oscuridad y sufrimiento para Francia. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII y duró aproximadamente hasta los primeros años del siglo XIX. La Ilustración defendía el uso de la razón y la lógica como medio de su conocimiento. Su incorporación a la política significó la crítica de las instituciones del antiguo régimen y en especial la crítica de la monarquía absoluta. Bien, ahora les puedo mencionar algunas características de la Ilustración. La primera es libertad e igualdad. La Ilustración promueve ideales como la igualdad y la libertad y también la fraternidad. La segunda es la razón, determina la facultad de la razón por encima de las creencias religiosas. La tercera es el conocimiento. Esta busca difundir el conocimiento para el progreso social. La cuarta es la enciclopedia. Era la obra fundamental de la corriente de la Ilustración y esta enseña a los reyes a formular nuevas leyes que están basadas en la razón. Y por último, el absolutismo busca erradicar el poder absolutista de la época. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Entre sus principales obras podemos mencionar Cartas sobre los ingleses y Diccionario filosófico. Voltaire era crítico de la Iglesia católica porque pensaba que la Iglesia atribuía al fanatismo y al oscurantismo. Pese a eso, él no era ateo, él era deísta. Y dice que si Dios no existiera, habría que inventarlo. ¿Por qué? Porque él piensa que Dios era la causa primera del universo y que la religión era un freno para los abusos y para los excesos. Voltaire era partidario de la propiedad privada y no creía en la democracia. Dentro de la Revolución Francesa podemos llegar a establecer tres tipos de estado, en las cuales en el primer estado tenemos al clero, en el segundo estado tenemos a la nobleza y en el tercer tenemos a la burguesía. En el primer estado llegaban a componer el 1,5% y en el segundo estado y de igual manera el 1,5% y en el tercer estado el 97% de toda la población. Cabe recalcar que en el primer estado ellos se llegaban a encargar el tema de la educación y las comisiones que se llegaba a tener dentro de la iglesia. De igual manera los diezmos. Ellos no llegaban a pagar el tema de los impuestos. En el segundo estado llegaban a recibir tributos del tercer estado y ellos tampoco de igual manera no recibían el tema de los impuestos. No llegaban a pagar. En el tercer estado podemos llegar a establecer que ellos sí llegaban a pagar estos tipos de impuestos y el 10% para el estado. Cabe recalcar que el tercer estado se llegaba a dividir entre la burguesía y el pueblo, pero más se les llegaba a determinar como la burguesía. En la burguesía tenemos a la parte de los doctores, a pequeños mini empresarios, como también a productores y aquellos escultores. En la parte de los campesinos podemos llegar a establecer aquellos que llegaban a realizar como jornaleros y aquellos que llegaban a realizar pequeños trabajos a diario.
plebeyos eran el 97% de la sociedad que conformaba en ese entonces. El 3% restante eran los de la clase alta. Los de la clase alta eran los nobles y los cleros. Los plebeyos rendían tributo dándole sus impuestos a los de la clase alta. Un plebeyo no tenía los mismos derechos que las personas de clase alta, ya que un plebeyo, si incumplía una norma o cometía un crimen, era castigado siendo llevado a prisión o bien siendo apedrado en plena plaza delante de una multitud de gente, a diferencia de un noble que, si cometía un crimen, simplemente pagaba una pequeña cantidad de efectivo. Gracias a los plebeyos es que hoy en día tenemos los derechos que hoy conocemos, porque su grito revolucionario causó un gran impacto en ese entonces. María Antonieta Juana de Habsburgo-Lorena, también conocida como Madame de Pizzi, era la esposa de Luis XVI. Ejerció una fuerte influencia política sobre su marido, al cual nunca amó. Ignoró la miseria del pueblo y con su conducta licenciosa contribuyó al descrédito de la monarquía de los años anteriores a la Revolución Francesa. Jean-Paul Marat nació en Baudry el 24 de mayo de 1743 y falleció el 13 de julio de 1793. Jean-Paul Marat, o Juan Pablo Marat, fue un médico científico, la cual esta carrera la realizó gran parte en Inglaterra, pero radicó como periodista en Francia durante la Revolución. Su aporte en la Revolución fue editar El Amigo del Pueblo. La primera edición fue el 16 de septiembre de 1789 y la última edición fue el 21 de septiembre de 1792. Este periódico se caracterizaba por dar noticias amarillistas en las cuales fomentaba la Revolución Francesa. En una de sus noticias fue la causante de que las mujeres francesas vayan a tomar el Palacio de Bastilla de manera violenta, porque en el periódico Jean-Paul Marat informó de que la nobleza y el clero estaban pisoteando la nueva bandera francesa. En la muerte de Marat existen dos teorías. Una, que fue encontrado en la bañera muerto por una enfermedad que tenía en la piel. Y la segunda teoría más aceptada es que una mujer de nombre Corday la asesinó a Marat apuñalando en el pecho. Esta mujer fue guillotinada el 17 de julio de 1993 por la muerte de Marat. Olive de Gauss es el pseudónimo de Marie Gauze. Nació en Montauban el 7 de mayo de 1748. Fue una escritora francesa y luchadora por la igualdad, contra la esclavitud y a favor de los derechos de la mujer, autora de la Declaración de la Mujer y de la Ciudadanía de 1791. Los jacobinos eran republicanos defensores de la soberanía popular. La dictadura jacobina. Los jacobinos implantaron su propia dictadura en el gobierno mediante el mecanismo de la convención, que eligió a fines de 1793 un comité de salud pública, eligiéndose así a Robespierre como presidente. Los girondinos eran los miembros de un grupo político de corte moderada que desempeñó un papel predominante durante la primera etapa de la Revolución Francesa. La guillotina. La guillotina fue creada en 1789 por el médico Joseph Ignace Guillotin. Este artefacto fue creado ya que él vio la discriminación que existía hacia el pueblo por la burguesía, mientras los burgueses llegaban a morir de una forma sin sufrimiento y sin dolor, si incumplían la ley. Los del pueblo morían de una forma cruel, violenta y sanguinaria. Podemos mencionar algunos ejemplos de cómo moría el pueblo. Moría en la horca, descuartizados,
también moría en la hoguera y era un sufrimiento muy grande. También se decía que morían, destrozaban sus huesos más grandes de su cuerpo. Esto motivó a Joseph a crear este artefacto donde no existiera discriminación alguna y todos, como burgueses, la nobleza y el clero, también el pueblo, llegara a morir de una manera sin sufrimiento y sin discriminación. Podemos mencionar que a los franceses, cuando ya se creó la guillotina, preferían que la gente muriera con sufrimiento, ya que a muchos franceses les gustaba ver este sufrimiento. Un dato interesante es que a los franceses, ellos comentaban que preferían ir primero en la guillotina que después, ya que el filo de la guillotina era mejor y sin dolor. También gracias al triunfo de la Ilustración, este artefacto ya fue más utilizado y ya no se vio la discriminación que existía. Podemos mencionar algunos nobles y burgueses que murieron en la guillotina, que fue Robespierre y el rey Luis XVI. Algunos datos curiosos sobre la Revolución Francesa que tal vez no conocías. En la famosa fuga de Varennes, donde Luis XVI, María Antonieta y toda la familia real intentaron escapar disfrazados de plebeyos, el rey se disfrazó de un lacayo, la reina intercambió de roles con la institutriz y a los niños los vistieron de niñas para que no pudieran ser reconocidos. Aún así, el guardia que estaba realizando el control pudo reconocer al rey, ya que lo comparó con una moneda en la cual salía su rostro. Esa fue la razón por la cual toda la familia fue condenada. También a la ejecución de María Antonieta el 16 de octubre de 1793, justamente al subir a la guillotina, es que pisó el pie de su verdugo y las últimas palabras que pronunció fueron un sincero lo siento por el accidente que cometió contra su verdugo. Se decía que la reina María Antonieta tenía una gran obsesión por los zapatos. Eso era en parte cierto y en parte no, porque sí tenía varios zapatos, pero la razón es que el palacio era bastante sucio por el mal alcantarillado, así que los zapatos solían desgastarse muy frecuentemente, y es por eso que tenía varios. Un extra es que a la toma de la Bastilla, los pedazos que cayeron fueron vendidos como representación de la revolución, y es por eso que incluso hasta ahora se tiene algunos trozos circulando por los museos de Europa. Para concluir, citaremos esta hermosa frase creada por los ciudadanos parisinos como símbolo de su hermandad en la Revolución Francesa: Liberté, égalité, fraternité. Muchas gracias.